Buenas tardes para todos. Yo soy Joana Barragán, soy asesora de servicios de información del CRAI de la Universidad del Rosario. Les doy la bienvenida a este taller de estilo bibliográfico APA. En esta sesión buscamos despejar algunas dudas comunes que se nos presentan en el día a día respecto a la forma en la que debemos dar crédito a los autores de los documentos y demás herramientas que consultamos y utilizamos en el desarrollo de nuestros trabajos académicos. Una de las principales dudas es si APA es un estilo o si se trata de una norma. Para aclarar esto, es importante tener en cuenta que APA es un manual de estilo de publicación, es un conjunto de sugerencias que muchas editoriales toman y que adaptan a sus necesidades. Es por esto que podemos encontrar múltiples variaciones de este estilo. Esto no pasa, por ejemplo, con las normas Incontec, que no aceptan ninguna modificación y que deben seguirse al pie de la letra. ¿Listo? Entonces, para empezar, podríamos decir que el estilo APA es un conjunto de recomendaciones que orientan la comunicación en las publicaciones académicas, que incluye amplias sugerencias respecto a la estructura de los documentos y también respecto a la citación y referenciación de las fuentes consultadas. ¿Listo? En este último aspecto es en el que se va a basar nuestro taller, el tema de citas y referencias en APA. En este taller pues vamos a repasar la definición de las estructuras de las citas. Entonces, vamos a ver ejemplos y diferencias entre cita textual, cita parafraseada, con más de 40 palabras, con énfasis en el texto, con énfasis en el autor. Y una vez tengamos clara esa estructura, pasaremos a revisar las referencias, donde también pues vamos a ver la estructura general y veremos ejemplos para cada caso. ¿Listo? Por último, les daré unas recomendaciones acerca del uso de los gestores bibliográficos, que pues son herramientas que nos ayudan, nos agilizan esta tarea de citar y referenciar pues en APA o en cualquier estilo bibliográfico que nosotros necesitemos. ¿Listo? Listo, entonces en nuestro primer tema es aclarar qué es la cita, ¿no? Entonces la cita en APA se ubica dentro del cuerpo del texto y es como una pista que nos indica que una parte de la información que estamos presentando no es de nuestra autoría. Entonces acá, pues bueno, la cita que les incluyo es una cita textual, la que están viendo en el ejemplo, pero además viene siendo también una definición de las que a mí más me parece que se ajustan. Dice, la cita es una alusión, una indicación de que la información incorporada no es original tuya, sino que tiene otro origen. ¿Listo? Entonces, para insertar la cita en el texto se incluye entre paréntesis el apellido del autor, seguido del año de la publicación y se indica también, en este caso, como estamos haciendo una cita textual, se indica el número de la página de donde tomamos la información. Acá les puse, pues, abro paréntesis, Martínez, 2003, P para indicar el número de la página, el número de la página donde tomé el extracto y cierro paréntesis. Bueno, una cita que fuera, pues, sin indicar el número de la página sería Martínez, 2003 y la estructura siempre va a ser autor, fecha. Digamos que esa es la estructura que se maneja en APA. No obstante, la forma en la que nosotros hacemos la cita, pues depende de la estructura en la que estamos desarrollando nuestro escrito. Podemos citar de diferente forma, podemos citar haciendo énfasis en el autor o haciendo énfasis en el texto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Yo les voy a ir mostrando unos ejemplos. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es unos ejemplos de cada caso y yo les voy a ir pues explicando cuál es la estructura de cada uno de ellos. Entonces empezamos con las citas textuales. Las citas textuales tienen igual sus dos enfoques. Puedo hacer una cita textual con énfasis en el texto y la puedo hacer con énfasis en el autor. Entonces, cita textual con énfasis en el texto. Esta cita se utiliza cuando se extraen fragmentos de forma exacta o textual de la fuente original que nosotros consultamos. En el caso de no utilizar todas las palabras de una frase, las podemos reemplazar con puntos suspensivos, que es lo que están viendo en el ejemplo. Después de humano, entre paréntesis hemos puesto 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que hay una parte de la frase que no estamos utilizando. Al final y entre paréntesis se agrega el apellido del autor, el año de publicación y el número de la página porque estamos haciendo una cita textual. Entonces estoy como obligado a decir de qué autor
en qué año se publicó ese documento de ese autor y en qué página exacta puede mi lector encontrar esto a lo que yo me estoy haciendo referencia. ¿Listo? Tal cual como ustedes lo ven en el ejemplo, se los he puesto en otro color la cita en azulito para que puedan como diferenciarlo mejor. El siguiente énfasis es en el autor. Entonces, ¿cómo lo hago de esta forma? Inicio agregando el apellido del autor, seguido del año de publicación del documento. Esto lo voy a, el año va a ir entre paréntesis. Y puedo utilizar una palabra o dos para conectar la idea. Entonces, como lo ven en mi ejemplo, yo utilicé nos dice para conectar. Y luego se agrega el texto tal cual, literal, copio, literal, y lo pongo entre comillas. ¿Listo? Al final debo agregar el número de la página entre paréntesis. Es como, voy a cerrar esta cita con, o sea, la abrí con el apellido del autor, el año de publicación, pero la voy a cerrar con el número de la página de donde estoy tomando la información. ¿Listo? Esto sería lo que tenemos como cita textual, la que va dentro del cuerpo del texto cuando estoy escribiendo. Pero también tenemos algunas citas textuales que tienen más de 40 palabras. Estas nuevamente tienen énfasis en el texto y énfasis en el autor. ¿Listo? Cuando son con énfasis en el texto, en este caso, la cita no se enmarca entre comillas. Esa es la primera diferencia con la cita anterior que yo estaba escribiendo en mi documento y cuando iba a citar, abro comillas, pongo la cita que necesito, cierro y pongo apellido, año, número de página. En esta no. La cita no se enmarca entre comillas, sino que se agrega en un párrafo aparte con una sangría de 5 espacios. ¿Listo? Entonces, así como lo están viendo ustedes en el ejemplo, es como debe quedar. Y al final se agrega el apellido del autor, el año de publicación y nuevamente la página de donde tomé el extracto y todo lo enmarco entre paréntesis. ¿Listo? Esta es la cita textual con más de 40 palabras con énfasis en el texto. Pero también tengo una cita textual con más de 40 palabras en la que quiero hacer ese énfasis en el autor. Entonces, ¿esta cómo la hago? Si esta cita la voy a enfocar en el autor, menciono o debo mencionar el apellido del autor seguido del año de la publicación entre paréntesis. Entonces acá lo tengo, según Juárez, abro paréntesis, 2016, cierro paréntesis. Puedo utilizar también una palabra para conectar. Entonces la ciencia es, y luego en un párrafo aparte con la sangría de los 5 espacios, voy a poner el texto que quiero referenciar, el que quiero citar completo, ¿listo? Como textual. Y voy a cerrar nuevamente, la cita la voy a cerrar nuevamente indicando el número de la página donde tomé el extracto entre paréntesis. Aquí están viendo en el ejemplo cuál es la forma correcta de hacer una cita textual de más de 40 palabras, sea con énfasis en el texto o sea con énfasis en el autor. Listo. Pero no solo hacemos citas textuales, ¿cierto? También hacemos citas parafraseadas. Y yo creo que es muy común que usemos muchas veces este modelo de cita. Entonces, nuevamente tenemos dos enfoques, énfasis en el texto, énfasis en el autor. ¿Listo? Estas citas parafraseadas las utilizamos cuando queremos exponer con nuestras propias palabras las ideas de un autor en el texto que estamos trabajando y pues tiene sus enfoques, si es énfasis en el texto o énfasis en el autor. Cuando es una cita parafraseada con énfasis en el texto, se inicia con la idea parafraseada, esta vez no tengo que enmarcar en comillas, y se termina con el apellido del autor y el año de publicación entre paréntesis. Entonces es importante que aquí ya empezamos a ver cambios, ¿cierto? No la enmarco entre comillas y tampoco estoy obligado a dar el número de la página de donde tomé el extracto, donde leí esto, porque si alguien toma esta cita y la busca en Google, pues no va a encontrar como un documento asociado que tenga exactamente las palabras que yo he puesto. ¿Listo? Entonces aquí es como mi explicación de la idea del autor y en mis propias palabras, entonces lo que estoy es obligado a decir de qué documento saqué esa idea y en qué año se publicó el mismo. Y también puedo hacer este tipo de cita parafraseada, pero con énfasis en el autor. Esto también es una cita muy común. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es enunciar al autor. Entonces, ¿cómo lo enunciamos? ¿Cómo decimos de quién es esta idea que vamos a expresar? Entonces, lo hacemos indicando el apellido del autor, seguido del año de publicación entre paréntesis. Luego vamos a poner la idea o texto
que queremos explicar. Y como no tenemos que incluir página, pues acá no vamos a cerrar. Basta con enunciar al inicio, pues la idea del autor. ¿Listo? Esta, pues, era la parte de citas. Entonces ya vimos cómo hacer cita textual, cómo hacer cita textual con más de 40 palabras, con énfasis en el autor, con énfasis en el texto. Y lo que ustedes pudieron ver, pues, es que la estructura es la misma, no cambia. Siempre autor, año de publicación y, dependiendo de la cita que esté haciendo, número de la página donde tomé el dato. Sin embargo, aquí tenemos las referencias bibliográficas. Entonces, ¿qué son las referencias bibliográficas? Pues son como la descripción de cada una de las fuentes que yo consulté. Entonces, si allá la cita era como una pista, acá la referencia es la explicación completa de dónde fue que yo tomé esa información. ¿Listo? Entonces, ¿qué cosas tenemos que tener claras? Que cada referencia ha sido citada de manera individual en alguna parte del texto. Esto quiere decir que no pueden existir citas que no tengan su respectiva descripción o referencia al final de mi documento y viceversa, ¿no? No puedo referenciar documentos que nunca cité en el texto. ¿Listo? El listado de referencias bibliográficas pues se debe agregar al final del texto en una nueva página. Entonces, esta es como la definición de referencias bibliográficas. Yo lo que quise traerles es una explicación de las tipologías documentales que nosotros más tenemos que referenciar para que ustedes pues puedan ver en ejemplos cuáles son los campos que debo incluir y también qué cambios han surgido de APA sexta a ahora la que estamos trabajando, que es la APA séptima edición. ¿Listo? Entonces empezamos con referencias de libros. Siempre tenemos que referenciar libros. Entonces, esta es la estructura que debemos seguir cuando queremos referenciar un libro. Viene el apellido del autor, iniciales del nombre del autor, el año de publicación entre paréntesis y el título del libro en cursiva. Entonces, ojo porque acá empezamos a ver como características del estilo. Entonces, ¿por qué el título del libro va en cursiva? ¿Listo? Entonces, lo que va en cursiva en APA generalmente es la fuente donde se publicó este material que yo estoy consultando. En este caso, pues el libro no está contenido como en algo más grande, sino es el libro en sí. Por eso, el título del libro va a ser la fuente y por eso va en cursiva. Ya vamos a ver con las otras tipologías cómo va cambiando el tema. Después de incluir el título del libro en cursiva, voy a poner la editorial del libro. ¿Listo? Entonces, acá vemos el ejemplo, López Ramírez, iniciales del nombre, año de publicación entre paréntesis, la alegría de leer el electrocardiograma. Si su libro tiene un número de edición, usted lo va a agregar entre paréntesis y al final lo que va a poner es la editorial del libro. ¿Listo? Aquí vemos como el primer cambio. Entonces, yo sé que muchos ya están empezando a extrañar otro dato que se incluía cuando referenciábamos libros en APA sexta, que es el lugar de publicación. Ya no debemos incluir ciudad y año, sino que simplemente terminamos con editorial y es suficiente. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan claro, igual quienes utilicen un gestor bibliográfico van a poder ver que el que ya tenga actualizada la séptima edición ya no les va a sacar ciudad cuando ustedes referencien un libro. ¿Listo? La siguiente tipología documental es el capítulo del libro, ¿no? Porque puede ser que yo trabajé completamente un libro, pero lo usual es que yo también consulte libros que están conformados por diferentes capítulos, que a su vez cada capítulo tiene un autor diferente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, si yo solo trabajé una partecita del libro, pues no debo referenciar el libro completo, sino el capítulo al cual yo hice referencia. ¿Listo? ¿Y cómo funciona? La estructura es muy similar que la de arriba, pero que cambia. En capítulo vamos a incluir el apellido del autor, pero ojo porque acá es el apellido del autor del capítulo y no el apellido del autor del libro. ¿Listo? Iniciales del nombre del autor del capítulo, año de publicación del capítulo y luego el título del capítulo. Pero miren que aquí el título del capítulo no va en cursiva porque como les expliqué es la fuente lo que se pone en cursiva. Y como el capítulo está contenido dentro de algo más grande que es el libro, entonces aquí el libro pasa a ser la fuente. Y por eso el título del libro se pone en cursiva. ¿Listo? Seguido de la editorial y sin incluir lugar de publicación. Es el ejemplo que están viendo más abajo.
Y como se pueden dar cuenta, aparece el título de mi capítulo del libro en el título del libro como tal. Y esta sería la forma correcta de hacer la referencia si estoy indicando que tomé información de un capítulo o parte de un libro. ¿Listo? Bueno, con esto pasamos a algo que también citamos día a día, que son los artículos. Entonces, todo el tiempo estamos citando artículos científicos, artículos de revistas. Entonces, ¿cuáles son los elementos que debo incorporar para hacer la referenciación de un artículo científico? Entonces, debo agregar el apellido inicial del nombre de los autores, seguido del año de publicación entre paréntesis. Aquí viene el título del artículo, ojo porque miren que ese viene normal, no viene en cursiva, y posterior voy a agregar el título de la revista que vendría siendo la fuente, ¿no? Entonces, como el artículo es algo que está dentro de algo más grande, que es la revista, pues entonces la revista viene siendo el source o la fuente y por eso va en cursiva, ¿listo? Seguido a esto vamos a agregar el volumen, entre paréntesis ponemos el número, recuerden que las revistas pues tienen año de publicación y en cada año pueden sacar 2, 3 volúmenes dependiendo de la periodicidad, pero a su vez dentro de cada volumen también puedo tener números. Entonces, siempre esto es como darle la ruta al lector, ¿sí? Entonces, mi artículo lo escribió X persona en el año 2000, se llama así, está contenido en la revista X, en el volumen tal, en el número tal, e incluso adicionar el rango de las páginas. Entonces, ahí pueden ver el ejemplo que les pongo de cómo quedaría la referencia para artículo. Y bueno, tenemos artículos y tenemos artículos con DOI. Entonces, no todos los artículos tienen DOI, muchos ya están incorporando, la mayoría de las revistas ya están incorporando la asignación de un DOI, que es como un identificador persistente de ese artículo, como una cédula del artículo que va a evitar que yo en la búsqueda de este artículo pues me tope con otros que sean similares o me confunda o que me confunda dentro de los muchísimos artículos que puede tener este autor que estoy trabajando con respecto a X tema. ¿Listo? Entonces, la estructura que ustedes van a seguir es exactamente la misma, apellido inicial de los autores, año de publicación, título del artículo, título de la revista en cursiva, volumen, número, rango de páginas, pero al final agregamos el DOI. Y con esto sí tenemos un cambio, porque en APA sexta, pues nosotros teníamos que indicar que se trataba del DOI. Entonces teníamos que, después del rango de páginas, punto, escribir la palabra DOI y posterior a eso poner el DOI que estaba asignado al artículo. Como ustedes lo ven en el ejemplo, se suprime esta indicación y después del rango de páginas lo que voy a hacer es poner directamente la URL que puedo recuperar desde doi.org. Entonces miren que va directamente, es el HTTPS del DOI común y corriente y suprimo pues esa indicación que tenía que dar y hacer alusión de que lo que iba a continuación era el DOI. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por acá? Entonces, es muy común que tengamos que citar información que encontramos en las páginas web. Entonces, no, que es que yo he tenido que ingresar mucho a la OMS y no me queda claro cómo debo hacer una referencia si la información que estoy tomando es de un sitio web. ¿Listo? Entonces, esta es la estructura. Lo que vamos a incluir es el autor, la fecha de publicación, que aquí no es solo el año, sino es la fecha completa, el título de la página web en cursiva. Entonces, yo entro a la página de la OMS o entro a la página del espectador o algún sitio y en ese sitio encuentro una cantidad de artículos, de blogs, de publicaciones comentadas. Entonces no es como que en esa página solo haya algo que yo pueda referenciar, una sola noticia, sino que yo voy a elegir directamente qué es lo que quiero referenciar. Entonces, una vez yo ya ubique, por ejemplo, en este caso yo entré a la organización, a la página de la Organización Mundial de la Salud y elegí este artículo o este post que se llama Declaración de la OMS, Consumo de Tabaco y COVID-19. Y esto fue publicado el 11 de mayo del 2020. Entonces, la estructura que debe quedar es, ¿quién es el autor? Que en este caso estamos hablando de un autor corporativo, que es la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuál es su fecha de publicación? 2020, mayo 11, que es la fecha completa. En estas páginas ustedes se pueden dar cuenta que cada nota tiene su fecha de publicación.
El título de mi página web que corresponde con ese artículo o esa noticia que estoy capturando, que estoy relacionando, declaración de la OMS, consumo de tabaco y COVID-19, y posterior a ello viene la URL desde donde yo tomé la información. Entonces miren que acá está el otro cambio, y este cambio pues a mí me parece muy útil realmente porque no sé si ustedes alcanzan a extrañar tener que poner después del título de la página web el recuperado de y la fecha en la que usted lo consultó. Entonces, ya no es necesario que incluyamos esto, el recuperado de queda como abolido. Entonces, pongo el título de la página web e inmediatamente pongo la URL desde donde yo consulté la información. ¿Listo? Entonces, esta es como otra ventaja. Igual la referencia se ve como más limpia y me parece a mí que pues es un cambio positivo. También es importante que nosotros tengamos muy presente que las imágenes que no son de nuestra autoría debemos referenciarlas, citarlas y referenciarlas correctamente. Entonces no es como que yo entro a internet y entonces encuentro la imagen que yo quiera y la puedo utilizar para el fin que yo quiera. No. Seguramente esa imagen está sujeta a derechos de autor y si yo la quiero utilizar, pues tengo que pedir el permiso o mejor utilizo imágenes que encuentro en páginas que tienen la posibilidad de acceder a imágenes gratuitas o en mi CRAI, en mi biblioteca, yo cuento con alguna base de datos que tiene el acceso a imagen, entonces preferiblemente voy a utilizar siempre las imágenes de las cuales tengo permiso o que están libres y no están sujetas a derechos de autor. La estructura es autor, fecha, título de la imagen, voy a indicar entre corchetes que se trata de una imagen, ¿sí? Del tipo de archivo y seguido la URL. Entonces aquí otra vez no vamos a agregar el recuperado de y en el caso del ejemplo, nosotros en el GRAI tenemos una base de datos que se llama Enciclopedia Británica Imagine Quest y de ahí yo saqué esta imagen que se llama hidrocefalia. ¿Listo? Entonces, esta es la forma en la que debo agregar la referencia bibliográfica cuando estamos hablando de imágenes. Listo. ¿Qué otra tipología que sea común? Entonces, y con estas terminamos. Entonces, es muy usual que tenga que referenciar videos. Lo más usual es que esos videos estén en YouTube. Entonces, ¿cuál es la estructura que voy a utilizar? Para el video de YouTube voy a utilizar el nombre del autor, el nombre de usuario en YouTube, la fecha de publicación que siempre la vemos en la parte de abajo del video, el título del video, el sitio donde estamos sacando el video, que en este caso sería YouTube, y la URL de donde yo puedo recuperar ese video. Entonces ahí pueden ver en el ejemplo. También debo indicar pues que se trata de un archivo de video y en la URL pues simplemente después de YouTube pongo la URL sin poner recuperado de. ¿Listo? Para redes sociales utilizo el nombre de la persona. Luego, entre corchetes, voy a incluir como su usuario en esta red social. En el ejemplo, por ejemplo, esto es un post de Obama y entre corchetes pongo su usuario que es @Barack Obama. ¿Listo? El contenido del título de la publicación o de lo compartido en la red social la vamos a tomar limitando las 20 primeras palabras, incluyendo los hashtags. ¿Listo? Entonces, como lo pueden ver en el ejemplo, indico cuál es la red social o el nombre de la red social de la que lo estoy tomando, en este caso es Twitter, y pongo la URL desde la cual se puede recuperar esta, esta, este post o esta publicación en redes sociales. ¿Listo? Listo, chicos. Con respecto al uso de los gestores bibliográficos, entonces es muy importante, como ustedes se dan cuenta, bueno, las citas yo las puedo manejar, pero las referencias cambian y a veces es un poco difícil para mí acordarme cómo va cuando es un artículo, cómo va cuando es un video, cómo va, y de pronto podría ayudarme con estas herramientas que son los gestores bibliográficos que me permiten organizar la información, almacenarla,
hacer citas y referencias a un clic dentro de mis documentos de Word y ajustar estos documentos al estilo bibliográfico que a mí me pidan. Aquí les estoy presentando 3 gestores bibliográficos. Nosotros damos soporte sobre los 3. Sin embargo, tenemos 2 gestores que son de acceso abierto, Zotero y Mendeley, que son, pues, no hay que hacer pago para suscribirse a ellos, están libres y funcionan muy bien. Y tenemos un gestor suscrito que es EndNote, que es el de pago de la Universidad del Rosario. Sin embargo, pues las diferencias, cada uno pues tiene sus características, sus ventajas, y Zotero y Mendeley pues tienen una versión online y una versión de escritorio, y EndNote sí archiva como todo en la nube. ¿Listo? ¿Qué ventajas tiene EndNote sobre los demás? Entonces podría ser que posee muchos más estilos bibliográficos que los demás, y también que tiene una capacidad también para que yo almacene textos completos, ¿listo? Sin embargo, el gestor bibliográfico no ha sido creado para almacenar textos completos, solo datos de las referencias. Entonces, en ese orden de ideas, pues cualquier gestor que ustedes manejen les va a servir para lo mismo y les va a apoyar de igual forma. ¿Listo? Son importantes porque minimizan el tiempo que yo tengo que invertir a la hora de normalizar mis citas y mis referencias. Son importantes porque permiten que yo no me pierda si estoy haciendo mi citación, porque después no me acuerdo de dónde lo tomé. Yo me acuerdo que esto era un artículo, pero no me acuerdo si era el de Pérez, el de Gómez. Entonces, como yo voy escribiendo y voy citando y referenciando al mismo tiempo, pues voy a tener una claridad como más cercana a lo que estoy trabajando en el texto. Listo. Me sirven porque yo trabajo en APA. Todas las citaciones siempre he citado y referenciado en APA, pero resulta que este artículo tiene que ver con, yo soy de humanidades y entonces yo quiero ver filosofía, pero estoy viendo también unas cosas de historia de la medicina. Me presenté a una revista de filosofía y no me recibieron, pero me presenté a una de salud y ahí sí les interesa publicar mi artículo. Sin embargo, en esa revista de salud, pues no es en APA, no se reciben en APA las citas y las referencias, sino en Vancouver. Entonces yo no manejo el estilo Vancouver y me va a ser supremamente difícil ajustar cita por cita, referencia por referencia ese estilo. Si yo ya tengo mi documento enlazado con el estilo bibliográfico APA desde un gestor bibliográfico de Zotero, Mendeley o EndNote, puedo cambiarle el formato al documento como tal para que me presente todas las citas y las referencias en Vancouver. Entonces, esto significa pues un real ahorro de tiempo y minimizar pues la posibilidad de que yo me quede por fuera de entregar un artículo para publicación. ¿Listo? Entonces quedan todos cordialmente invitados para que exploren estas herramientas. Recuerden que el CRAI pues está a su disposición y atenderemos todas sus dudas. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en otra oportunidad. Hasta luego.